Hola, bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Desde el Barrio Robledo les damos la bienvenida para conocer qué es lo que hacen los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos en Medellín. Hoy estaremos en un espacio universitario donde se empoderan de la palabra. Además, conoceremos a una mujer que irradia felicidad a través del arte. Dara, ¿te ha pasado que cuando lees un texto varias veces y lo estudias, sientes como que te perteneciera? Sí, es como si la idea fuera propia. Es verdad, pero no debemos olvidar de que esta idea le pertenece a alguien y tenemos que darle los créditos. Hoy recordaremos cómo citar fuentes para un texto periodístico. Hay muchas formas de hacerlo, pero Erika Yayé nos explicará algunas de ellas. ¿Cómo están? Yo soy Erika Yayé y hoy voy a estarles hablando un poquito sobre el tema de cómo citar fuentes en los textos, sea textos periodísticos o sea otro tipo de textos, por ejemplo, los textos digitales. Cuando empezamos a hablar de citación, hay unas normativas que son normativas técnicas, pero también hay unas normativas que son normativas legales. Desde el punto de vista de las normativas legales, lo básico siempre es dar cuenta de la fuente, es decir, es saber quién fue el autor, sea una persona, o sea una institución, o sea una organización. Si, por ejemplo, la fuente es una agencia de prensa, o si la fuente, por ejemplo, es una organización, hay que citar el nombre de la organización o de esa agencia de prensa. Decir, por ejemplo, como dice F o en Router dice: el amor en los tiempos del cólera, yo aquí ya estoy dando cuenta tanto del autor. Lo más importante es que se puede incluir al autor al menos dentro del texto. Si no se puede incluir dentro del texto, al menos hacia el final del texto, por lo menos poner un paréntesis aclaratorio de cuál es la fuente. Mínimamente un tomado de 2 puntos y la fuente. Si la fuente es fuente electrónica, por ejemplo, entonces lo ideal sería citar el URL. El URL es la dirección electrónica completa. En el caso de, ya así, normativas no tanto desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista técnico, hay una serie de normativas que dependen de las normas técnicas utilizadas en cada país o en cada una de las disciplinas con las que uno de alguna manera se está moviendo. En el caso de lo periodístico, no necesariamente tenemos que poner la fuente tal como salen las normas técnicas, lo cual no quiere decir que no se deba citar, sino que la citación se hace de otra manera, pues porque el texto tiene fines periodísticos. En ese sentido, la lógica más fácil de seguir es al menos mencionar al autor dentro del párrafo. O en el caso de que estemos hablando de una fuente que es de agencia, como les decía, o una fuente que es organizacional o que es corporativa, entonces se menciona la corporación o se menciona la agencia. En ese mismo sentido, lo que se hace es decir mínimamente el nombre de la organización o hacia el final, si no se quiere incluir dentro del texto, poner el paréntesis con la fuente o tomado de. Cuando uno trabaja con temas de Internet, por ejemplo, la gente cree que por ser de Internet, como es público, es libre y no hay que citar la fuente. Eso es un error. Es un error que puede tener consecuencias legales y penales. Se puede caer o en plagio o en fraude, dependiendo de cómo se esté utilizando ese material o ese texto con el que de alguna manera estamos trabajando. Si la otra persona se da cuenta de que yo estoy utilizando el texto de esa misma persona y ni siquiera estoy poniendo unas comillas o dándole el crédito, perfectamente podría poner la denuncia y demandarme a mí para que yo deba pagar el uso de ese tipo de temática o ese texto con el que yo estoy de alguna manera pensando mis ideas, que ya no son las mías, son de otro. En el caso de que fuera una norma técnica, después de la mención de los autores, uno tendría que poner el año de publicación
Y si la cita es netamente textual, se recomienda incluir el número de página. El espacio tuyo, el de tu amigo, el de tu vecino, tu espacio. Las voces de quienes le dan vida a este magazine de la Universidad Católica Luis Amigó son las de los estudiantes de comunicación social, quienes hablan de temas que les apasionan, inclusive los considerados tabú, pero con una mirada educativa. Este espacio nace hace aproximadamente 8 años y es un magazine donde se tratan temas de interés, que hablan del medio ambiente, de la sexualidad, que se habla acerca también de los valores. ¿Qué vamos a preguntar en el Voz Pop? ¿Qué tienen para preguntarle a las personas o a los estudiantes, a la gente del común? Lo primero de la preproducción es escoger un tema que te guste, que te apasione, que te llame la atención, para poder tener allí, digamos, poder apasionarte por ese tema. Entonces, a partir de que elegimos un tema de nuestra atención que debe cumplir con los parámetros de tu espacio, es decir, ser educativo, ser de interés juvenil, ser de interés del ámbito académico y ser un tema que también sea transformador y un tema que pueda llegar con cierto interés al público. Entonces, unos hacen, por ejemplo, una crónica radial, que son de la clase de lenguaje radial, otros hacen diferentes formatos radiales, por ejemplo, entrevistas, otros traen un invitado a tu espacio, investigan en diferentes medios. Usualmente escogemos temas que son muy generales, entonces se da la oportunidad de poder consultar en fuentes bibliográficas, o sea, ir a libros, ir a documentos, ir a la internet, ser muy recursivos, porque la radio da esa magia y esa oportunidad de ser recursivo y de poner a jugar con las mentes de las personas que están escuchando. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos. Este programa se llama Tu Espacio y es realizado desde la Universidad Católica Luis Amigós. Es fundamental la elaboración de un guión o un libreto. La diferencia está en que el guión te va a dar una línea de qué es lo que hay que hacer. La radio es algo que se aprende haciendo. Entonces hay que ensayar, hay que ir a la cabina, disponer de horas extra para poder empezar a aflojar tu voz, empezar a encontrar tu tono, encontrar esa soltura que se necesita para la radio. Entonces también es complementar ensayos con un guión y un libreto que justifique y que sustente lo que vas a decir. Es decir, que cuando estés en el programa Tu Espacio, cuando lo vas a realizar, estés suficientemente preparado para lo que digan en esos 25 minutos, en esos 30 minutos, sea algo que ya esté elaborado, que sea con mucha seguridad. El programa tiene un correo, el correo es programatuespacio@hotmail.com. La experiencia de Tu Espacio y cómo buscar las noticias me pareció muy buena, porque usted ahí no puede hablar de cualquier cosa. Usted ahí debe hablar de algo que le interese a las personas, estar bien informado, no ir allá simplemente a lanzar datos inexactos, sino que usted también debe tener esa responsabilidad de periodista. Hacer Tu Espacio me enseñó mucho a mí, por ejemplo, hablar sobre temas creativos. Que es el espacio suyo, el espacio de él, el espacio de aquel, el espacio de todos. Todos tenemos un espacio y nada más agradable que tener tu espacio para escuchar y conversar de los temas de cotidianidad, los temas que salen a la luz pública, de conversarlos. Hacemos hasta radionovelas, crónicas. Entonces lo que tratamos es hacer radio universitaria, especialmente para los estudiantes que están en proceso de formación, para que ellos pues aprendan, porque muchos no conocen lo que es la radio. Y precisamente es una muy bonita labor porque como llegan a tantos municipios, hacen un trabajo muy bonito desde lo social y ha servido mucho los programas de puente entre la emisora del municipio y la comunidad. La prensa es una artillería de la libertad, Hans Dietrich. Los invitamos para que junto con nosotros la protejamos, la cuidemos y la sigamos cultivando. ¿Les gustan los sueños y la fantasía? No se muevan, vamos a un corte y cuando regresemos conoceremos a Marisol y su mundo mágico. Señora, ¿me regala una empanadita, por favor? Muchas gracias.
Labios oscuros, cabello de colores, bombachos azules y una energía que se contagia. Ella irradia felicidad, invita a soñar, a creer en el arte y a que se pueden cambiar las vidas. Si a ustedes les gustan los payasos o los malabares, pues bienvenidos a Arte Místico, un show que Marisol y sus amigos prepararon para nosotros. Hola, soy Marisol de Corporación Cultural Artemis. Lo que más me gusta a mí es trabajar los procesos comunitarios a través del arte, hacer la transformación social a través del arte, todo lo que tiene que ver con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, incluir la población dentro de los procesos artísticos. Soy muy divertida, me encanta divertirme, he aprendido cada vez más que cada segundo que pase es importante, no importa si hay que tener lágrimas o sonrisas, hay que disfrutarse ese momento también. Es una persona desinteresada, por eso es que he estado todos estos años con ella a pesar de tantas dificultades que hemos tenido en el circo, porque conozco a Marisol y sé que es un trabajo que se hace realmente con amor y no con un interés o esperando que haya como una retribución de ninguna forma, no, ella no espera ningún reconocimiento, sino simplemente poder retribuir, ayudar y poder que todos estén en unas mejores condiciones. Yo soy muy luchadora y el no me vara. Sí, o sea, busco un sí. Para que me conquisten. Primero, honestidad, ¿cierto? Espontaneidad, ir a circo, o sea, ir a circo, tomarme un buen vino o una deliciosa cerveza al lado de muy buena música, una buena conversación, o sea, como de esas cosas naturales, muy tranquilas. Me gusta mucho muy tranquilas, eso sí, a bailar me pueden invitar, pues no soy la más tesa bailando, pero puedo pisar muy bien, entonces no. Marisol, una gran artista del circo, gran amiga, la considero como una hermana para mí. Yo agradezco cada que me levanto a Dios y al universo por poderme levantar, valga la redundancia, porque es la posibilidad de seguir haciendo, es la posibilidad de seguir construyendo y sobre todo dándole gracias de ver a mi hija viva, a mis padres vivos y un nuevo día de lucha, de esfuerzo y de dedicación de sacar el proceso circense adelante. Creo que hemos olvidado un poco también las raíces de nuestro circo, de que hay un nacimiento y hay muchas formas de hacer circo. A mí me encanta, no solo, a mí me hablan mucho del circo Ringling Brothers de los Estados Unidos. Es de los más grandes del mundo y casi nadie lo sabe, ¿cierto? No le voy a dar protagonismo a ellos, pero hay muchos más. Está otro circo, el Circo Fazzini, está recordar muchos otros circos que se nos fueron, pero como decir, obviamente, o sea, qué rico ir y disfrutar, porque uno se vuelve un encanto ahí viendo el Circo del Sol, pero tener la posibilidad de ver muchas propuestas, ¿cierto? Qué rico ir, me encantaría ir a asistir a un payaso de Monte Carlo, a un payaso de oro de Monte Carlo, así sea de asistente, que cuando se haga esa celebración del circo a nivel mundial, yo poder estar ahí sentada disfrutando de esos actos tan valiosos y tan hermosos que hacen los artistas del circo. Oíste, Dara, ¿qué se tiene en la cabeza cuando te digo cajita mágica? Que todo puede salir de ahí. Bueno, pues te cuento que unos niños de la Comuna 9 de Buenos Aires participaron en un semillero en donde descubrieron los secretos que hay detrás de la cajita mágica llamada televisión.
cómo se hace, qué utilidad tiene para la comunidad y cómo pueden aprovechar ese conocimiento fueron los temas centrales de este semillero. Durante el semillero lo que vimos fue primero entender para qué sirve la televisión, ¿cierto? ¿Qué utilidad puede tener la televisión en su comunidad? Porque estamos formando chicos que más adelante van a ser los comunicadores de su comunidad, que van a ser ciudadanos que van a utilizar y expresarse por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia. Entonces, lo primero era que ellos entendieran la televisión para qué sirve. Y entendieron que era un medio que servía para informar, educar, entretener. Tanto es así que el programa que hicimos fue un programa educativo sobre cómo cuidar el medio ambiente, el resultado final del taller. A mí me gustó del taller muchas cosas en general, pero lo que más me gustó es haber aprendido cómo se hace la televisión, cómo llegó la televisión a Colombia, y me gustó mucho compartir con mis compañeros aquí en Telemedellín. El agua es vital para nuestras vidas, pero a veces no la cuidamos. Es tan importante que el 70% de nuestro cuerpo esté compuesto por agua. La convocatoria fue una convocatoria abierta que se hizo en la comunidad. Esto se socializó con la comunidad de la Comuna 9 de Buenos Aires. Se les contó cuál era el proyecto que se iba a hacer, cómo se iba a desarrollar y se abrió un periodo de inscripciones. Lo que más se me queda marcado es cómo llegó la televisión a Colombia y cómo eran los televisores, que eran gordos, eran en blanco y negro, e incluso lo trajo un presidente de Colombia, que era Gustavo Rojas Pinilla, que fue el que trajo la televisión aquí a Colombia. Eso no se me va a olvidar para nada. Trabajar con niños es entender el contexto en el que ellos viven, entender cómo ven el mundo y adaptar esos contenidos que a veces no resultan tan fáciles para los adultos, adaptarlos a su lenguaje y a su experiencia vital como niños, ¿cierto? Es ponerse a la altura de los niños. Entonces, cuando uno sabe hacer eso, pues no se vuelve tan complicado en realidad. Cuando esto se vuelve un juego, pero un juego en el que estoy aprendiendo, entonces ellos aprenden de manera lúdica todos los contenidos que trabajamos acerca de la televisión. A pesar de estar aprendiendo, nos divertimos y compartimos con gente que uno de pronto no conoce y comparte y aprenden en grupo. Actualmente y en el mundo, la calidad del aire ha disminuido. Esto se debe al desarrollo de las industrias y también que me gustaría que se sigan fomentando los proyectos con el apoyo participativo de la Comuna 9, que gracias a eso nosotros tuvimos este maravilloso viaje por la televisión. Tiene que ver todo dentro del plan de planeación local y presupuesto participativo. Deben ponerse de acuerdo en la comunidad y priorizar este tipo de formaciones, ¿cierto? Este tipo de semilleros, plantearse que los niños es una muy buena apuesta en las comunidades, ¿cierto? Que ellos sean los que reciban ese conocimiento y sean beneficiados por ello, ¿cierto? Y no solo los niños, también hay programas para jóvenes que se pueden hacer desde el campo de la televisión. Esperamos que todas estas ideas sean de ayuda para aprender a cuidar los animales y las plantas. Un ciudadano que sabe cómo construir un mensaje, que sabe transmitirlo, es un ciudadano que va a ser capaz de desenvolverse en la sociedad y de defender sus derechos por medio de la expresión, ya sea de la palabra, de la imagen, de la fotografía. Entonces yo creo que todas estas herramientas le dan a los ciudadanos desde niños elementos para que luego ejerzan su ciudadanía. Y también para el consumo crítico de medios de comunicación. En la medida en que saben consumir medios y saben construir medios de comunicación, pues van a tener herramientas para hacer esa ciudadanía crítica. Por ahora vamos a un corte, pero cuando regresemos conoceremos una historia que tiene herencia. El barrio El Cucaracho, ya volvemos. ¿Sabían ustedes que Robledo antes se le llamaba con el nombre de Cucaracho? Pues sí,
Y hay un barrio en esta Comuna 7 que aún conserva este nombre. Pero no soy yo quien les va a contar este cuento, es Héctor Molina quien ha heredado toda esta historia. Acá les presentamos El Cucaracho. Decidimos contar algunas historias que rondaban dentro de la Comuna Robledo. Dentro de ellas estaba unas que trataba sobre la historia del cucaracho. Entonces hablamos con Héctor Molina, él nos contó más acerca de lo que él tenía, los documentos, sus antepasados, cómo habían adquirido los terrenos. Y entonces nos interesó mucho y nos pareció que era muy adecuado decirle a la comunidad, mire, esto era su comuna. Los invito a que vean esta historia del cucaracho, una historia muy interesante acerca de Robledo, que va en memoria de Héctor Molina, el gran historiador de la comuna. Tomás Carrasquilla, en su obra Frutos de mi tierra, publicada en el año 1896, le dedicó un capítulo entero al barrio El Cucaracho, el cual tituló Ilusiones y Realidades. Cucaracho, mire usted qué nombre, y no se tiene noticia, que sepamos al menos, de que ninguna legislatura o asamblea haya tratado de cambiarlo por algún nombre de héroe o el lugar de batalla, como por acá es costumbre. Y es lo peor que, tomando la parte por el todo, se suele designar bajo el nombre de la falda en general, bien que ella tenga puntos menos mal bautizada. Según la Academia Antioqueña de Historia que me certificaron a mí, el cucaracho también obedecía al nombre de una finca de propiedad del señor José María Uribe. ¿Qué problema tenemos con eso? Es que ellos no citan fechas y por documentos que tenemos ya desde el año 1605 se oía hablar del cucaracho como un paraje, como un punto, como un sitio al noroccidente de Medellín. Según la Academia Antioqueña de Historia, la extensión del cucaracho iba desde la cabecera de San Cristóbal hasta el Cerro del Picacho y obedece su nombre a una finca del señor José María Uribe y además antiguamente todavía al señor Gaspar de Rodas, que tenía su finca de Lato, que comprendía desde Niquía a Guayabán hasta la cabecera de San Cristóbal. ¿Qué era el cucaracho? Imagínense, este asentamiento rodeado de las famosas villas. El asentamiento del cucaracho, según rezan en este documento, fue a través de mi bisabuelo, el señor José María Molina. Es como empiezan a llegar una serie de cartas al Cabildo de Medellín solicitando una faja de terreno. Eso fue por la época de 1885. Ya en el año 1886 se da una venta mediante subasta pública, que esta es la cédula con la cual mi bisabuelo adquirió este terreno en la suma de 8 pesos. Que era un esclavo que fue liberado en el año 1851. Es de ahí donde empieza como toda la historia del barrio El Cucaracho o el asentamiento. Digo que debiera llamarse era la comuna de Cucaracho porque, como les he mostrado con documentos, iba desde la cabecera de San Cristóbal hasta el Picacho. Que el Cucaracho diera la impresión de que es como un barrio perdido en su historia y se va volviendo invisible. ¿Por qué? Porque van llegando urbanizaciones y van tomando sus nombres, entonces se va como fraccionando los territorios. Pero de hecho sigue el nombre ahí, yo sigo hablando de mi barrio, sigo hablando de Roló también porque tiene que ver mucho con Cucaracho, sigo hablando de San Cristóbal, hablo de Pajarito también porque tiene que ver mucho con la memoria de la ciudad. Por eso es que es importante que se preserve el barrio del Cucaracho.
Andrés, por hoy llegamos al final de una nueva emisión aquí en Mi Barrio Cuenta. Pero ustedes recuerden que pueden ver la repetición a partir de las 4:30 de la tarde el próximo domingo. Además de eso, pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde ver un nuevo capítulo y ver los que ya pasaron a través de www.telemedellin.tv/programa/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, 20 años con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.